Bueno, el ejercicio 24, literal la dice. Supongo que G es una función con la propiedad de que G de X es distinto de G de Y si X es distinto de Y. Y demuestra que existe una función F tal que F compuesta con G sea igual a la identidad. Entonces, bueno, para este caso queremos que F compuesta de G sea la identidad. Como no nos especifican el dominio, pues podemos asumir que el dominio para G es el conjunto de los reales. Entonces, si queremos que F, círculo G, sea la identidad, es porque F evaluada en G de X sea X. ¿Ya? Entonces, para ello podemos tratar de ver qué pasa con esta, cómo sería la F. Entonces, veamos que F en G de X debe ser X. De manera que tenemos que hacer un estudio sobre el argumento de F. Aquí, si nosotros hablamos de un F de Y, cuando Y sea igual a un G de X, nos es conveniente asignar X. ¿Por qué? Porque F en Y sería F evaluado en G de X y eso nos da X, nos daría X. Y bueno, podríamos asignar el valor de Y caso contrario. Este valor que podemos asignar caso contrario no tiene por qué ser Y, pero yo lo he hecho para simplificar las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, esta función es la que sirve. ¿Ya? Porque veamos que en efecto es una función. Dice la condición que G de X es distinto a G de Y si X es distinto a Y. Quiere decir que para cada valor del dominio de G, su respectiva imagen o el respectivo valor de G de ese valor nos da un único valor. Es decir, para cada X, G de X nos devuelve un único valor. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta F de Y, veamos que para este X existe un único Y, tal que Y es igual a G de X. Ya. Es decir, a este Y le corresponde un único X. De manera que cuando nosotros hablamos de F de Y, nos corresponderá por ende un único X. Es decir, a cada valor de Y, F devolverá un único valor. Y caso contrario, pues no hay problema, porque caso contrario a F de Y le asignamos el mismo Y. Si Y es único, este Y también. Entonces se verifica que esta F es una función y bien definida. Ya. Ahora, pero el ítem B dice, supongo que F es una función tal que para cada número B puede escribirse como B igual a F de A para algún número A. Demuestre que existe alguna función G tal que F compuesta con G es la identidad. Nuevamente, queremos que F evaluada en G de X sea la identidad. Pero aquí nos piden estudios sobre G de X. Sobre G, perdón. Entonces, si queremos que F evaluada en G de X sea igual a X, tenemos que a G asignarle un valor adecuado para que F evaluada en ese valor nos devuelva el X. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos decir G de X sea igual a Y si es que X es igual a F de Y. ¿Por qué? Porque haciendo esto de esta manera, vemos que al hacer F de Y, esto sería lo mismo que evaluar F en G de X. ¿Verdad? Pero F evaluado en G de X nos da X, por la manera en la que esto se ha definido, ¿no? F evaluado en G de X nos da X, y así se cumple la condición. Y bueno, caso contrario, podemos asignar a X. G de X igual a X, caso contrario. Y nuevamente, esto está bien definido. ¿Por qué? Porque para cada valor de X existe un único Y, ¿verdad? ¿Por qué? Por la condición del problema. Dice que para cada número B existe algún A tal que B es igual a F de A. Así mismo acá, para cada valor que ingresemos, para cada valor X que ingresemos en G, existe un único Y tal que X es igual a F de Y. Entonces a este G de X le corresponde un único Y. Y caso contrario, pues a X le corresponde X mismo y se verifica que G es una función que está bien definida. Entonces, esto ha sido el ejercicio 24. Gracias.